La reparación digna en el proceso penal. La reparación digna en el proceso penal guatemalteco es un mecanismo de resarcimiento que busca brindar a las víctimas de delitos una compensación justa por los daños sufridos. Este concepto se introdujo en el Código Procesal Penal guatemalteco a través del Decreto 7/2011, fortaleciendo el objetivo de la tutela judicial efectiva en el proceso penal. Evolución histórica de la reparación digna. Antes de la implementación de las reformas del 2011, el sistema penal guatemalteco se caracterizaba por un enfoque débil en la reparación a las víctimas. La acción reparadora se podía ejercer durante la persecución penal, y la sentencia resolvía la cuestión civil, limitándose a la reparación de daños y perjuicios. Con la introducción de la reparación digna, se busca brindar un sistema de justicia penal más completo y efectivo, obligando a las autoridades a adoptar medidas oportunas para garantizar la reparación a las víctimas. Ámbito de aplicación de la reparación digna. La reparación digna se aplica en el proceso penal guatemalteco una vez obtenida la sentencia condenatoria penal y la individualización de la víctima. La víctima tiene derecho a hacer efectiva la reparación digna dentro del propio proceso penal, inmediatamente después de pronunciado el fallo, el cual constituye título ejecutivo. Tipos de reparación digna. La reparación digna abarca una variedad de medidas que buscan restituir a la víctima a su condición normal y de buen funcionamiento, tanto en lo material como en lo moral. Algunas de las medidas incluyen restitución, devolución de bienes o propiedades robadas o dañadas, reparación de daños materiales, compensación por daños a bienes materiales causados por el delito, indemnización, compensación por daños morales, como el dolor, la angustia o la pérdida de oportunidades, medidas de rehabilitación, servicios de apoyo psicológico, social o médico para la víctima. Importancia de la reparación digna. La reparación digna juega un papel crucial en el proceso penal guatemalteco, ya que fortalece la tutela judicial efectiva, garantiza que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación por los daños sufridos, promueve la justicia restaurativa, busca reparar el daño causado por el delito y restaurar la armonía entre la víctima y el victimario, previene la reincidencia. Al garantizar la reparación a las víctimas, se busca disuadir a los criminales de volver a delinquir. Fomenta la confianza en el sistema judicial. Un sistema que garantiza la reparación a las víctimas genera confianza en el sistema de justicia. Desafíos y limitaciones. A pesar de los avances en la implementación de la reparación digna, aún existen desafíos y limitaciones en su aplicación práctica. Falta de recursos. La falta de recursos económicos y humanos puede dificultar la implementación efectiva de las medidas de reparación. Falta de conciencia. La falta de conciencia sobre el derecho a la reparación digna por parte de las víctimas y de las autoridades puede obstaculizar su acceso a la justicia. Complejidad del proceso. El proceso para obtener la reparación digna puede ser complejo y burocrático, lo que dificulta el acceso de las víctimas a este derecho. Conclusiones. La reparación digna es un derecho fundamental de las víctimas de delitos en Guatemala, y su implementación efectiva es crucial para garantizar un sistema de justicia penal más justo y equitativo. Es importante abordar los desafíos y limitaciones existentes para garantizar que las víctimas puedan acceder a la reparación digna que merecen. Áreas para mayor investigación. Análisis del impacto de la reparación digna en la reducción de la reincidencia criminal. Estudio de las mejores prácticas para la implementación efectiva de la reparación digna en Guatemala. Evaluación de la satisfacción de las víctimas con el sistema de reparación digna actual. Investigación sobre la necesidad de reformas legales para fortalecer la reparación digna en Guatemala. ¿Y en qué otros países? La reparación digna es un concepto que se ha ido incorporando en los sistemas de justicia penal de varios países, aunque con diferentes enfoques y niveles de desarrollo. Algunos ejemplos de países que han implementado mecanismos de reparación a las víctimas incluyen América Latina. Colombia. El sistema de justicia colombiano ha implementado la reparación integral a las víctimas, que incluye la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Argentina. El Código Penal argentino establece la reparación integral a las víctimas, con un enfoque en la restitución, la indemnización y la rehabilitación. México. El sistema de justicia mexicano ha incorporado la reparación del daño a las víctimas, incluyendo medidas de restitución, indemnización y rehabilitación. Europa. España. El Código Penal español establece la responsabilidad civil del delincuente, que incluye la obligación de reparar los daños causados a la víctima. Francia. El sistema de justicia francés ha implementado la reparación integral a las víctimas, que incluye la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la asistencia. Reino Unido.
El sistema de justicia británico ha establecido un esquema de compensación para las víctimas de delitos violentos, que incluye la indemnización por daños físicos y psicológicos. Otros países. Estados Unidos. El sistema de justicia estadounidense ha implementado la reparación a las víctimas a través de programas de asistencia y compensación, como el Crime Victims Fund. Canadá. El sistema de justicia canadiense ha implementado la reparación a las víctimas a través de programas de asistencia y compensación, que incluyen el Victim Assistance Program. Puntos en común. Reconocimiento del derecho a la reparación. La mayoría de los países que han implementado mecanismos de reparación a las víctimas reconocen el derecho de las víctimas a ser recompensadas por el daño sufrido. Enfoque integral. La reparación a las víctimas busca cubrir las diferentes necesidades de las víctimas, incluyendo la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la asistencia. Propósito de justicia restaurativa. La reparación a las víctimas busca no solo compensar a las víctimas, sino también restaurar la armonía entre la víctima y el victimario, y promover la justicia social. Diferencias. Nivel de desarrollo. Los mecanismos de reparación a las víctimas se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en los distintos países, con algunos países que han implementado sistemas más completos que otros. Enfoque. Algunos países se enfocan en la reparación material, mientras que otros incluyen medidas de apoyo psicológico y social. Financiamiento. Los mecanismos de reparación a las víctimas se financian de diferentes maneras, incluyendo los impuestos, las multas a los delincuentes y las donaciones privadas. En resumen, la reparación digna a las víctimas es un concepto que se ha ido extendiendo a nivel global, con diferentes enfoques y niveles de desarrollo en los distintos países. Sin embargo, la tendencia general es hacia la implementación de sistemas más completos que buscan garantizar la justicia y la reparación a las víctimas de delitos. Espero que esta información te sea útil. ¿Cómo funciona en la práctica? La reparación digna en Guatemala, aunque se ha implementado a través del Código Procesal Penal, aún enfrenta desafíos en su aplicación práctica. 1. Proceso de reclamación. Sentencia condenatoria. El proceso de reparación inicia con una sentencia condenatoria penal que determina la culpabilidad del acusado y reconoce a la víctima. Identificación de la víctima. La víctima debe ser identificada y reconocida formalmente dentro del proceso penal. Demanda de reparación. La víctima tiene derecho a demandar la reparación digna dentro del propio proceso penal, inmediatamente después de la sentencia condenatoria. Evaluación de daños. Las autoridades evalúan los daños sufridos por la víctima, incluyendo daños materiales, morales y psicológicos. Determinación de la reparación. Se determina la forma de reparación, que puede incluir restitución, indemnización, rehabilitación o una combinación de estas. 2. Tipos de reparación. Restitución. Devolución de bienes o propiedades robadas o dañadas. Indemnización. Compensación económica por daños materiales, como la pérdida de ingresos o la reparación de bienes dañados. También incluye compensación por daños morales, como el dolor, la angustia o la pérdida de oportunidades. Rehabilitación. Servicios de apoyo psicológico, social o médico para la víctima. 3. Dificultades en la práctica. Falta de recursos. La falta de recursos económicos y humanos puede limitar la capacidad del sistema para brindar una reparación digna a todas las víctimas. Falta de conciencia. A veces, las víctimas no son conscientes de sus derechos a la reparación o no saben cómo acceder a ella. Complejidad del proceso. El proceso de reclamar la reparación puede ser complejo y burocrático, lo que puede dificultar el acceso de las víctimas a la justicia. Insolvencia del delincuente. Si el delincuente no tiene los medios para pagar la reparación, la víctima puede tener dificultades para obtenerla. 4. Rol del Instituto de la Víctima. El Instituto de la Víctima del Delito, IVD, juega un papel importante en la asistencia a las víctimas. Su función es asesorar a las víctimas, brindar información sobre sus derechos y el proceso de reparación, coadyuvar con el Ministerio Público, apoyar al Ministerio Público en la defensa del derecho a la reparación, ofrecer asistencia, brindar apoyo psicológico, social y legal a las víctimas. En resumen, la reparación digna en Guatemala busca brindar un sistema de justicia más completo y efectivo, pero aún enfrenta desafíos en su aplicación práctica. La falta de recursos, la complejidad del proceso y la falta de conciencia son algunos de los obstáculos que dificultan el acceso de las víctimas a la reparación que merecen. En Argentina, la reparación digna en Argentina, un panorama complejo. La reparación digna en Argentina, aunque se reconoce como un derecho fundamental, aún enfrenta desafíos en su implementación práctica. Marco Legal. Constitución Nacional. La Constitución argentina garantiza el derecho a la reparación integral a las víctimas de delitos, incluyendo la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Código Penal.
El Código Penal argentino establece la responsabilidad civil del delincuente, que incluye la obligación de reparar los daños causados a la víctima. Ley 26.834. Esta ley, promulgada en 2012, establece un régimen de reparación integral a las víctimas de delitos, incluyendo la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la asistencia. Mecanismos de reparación. Programa Nacional de Reparación Integral a las Víctimas de Delitos. Este programa, implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca brindar asistencia integral a las víctimas, incluyendo apoyo psicológico, social y legal. Fondo Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Este fondo, creado por la Ley 26.834, financia la asistencia a las víctimas de delitos, incluyendo la reparación económica y la rehabilitación. Oficinas de atención a la víctima. En diferentes jurisdicciones del país, existen oficinas de atención a la víctima que brindan asesoramiento y apoyo a las víctimas de delitos. Desafíos en la práctica. Acceso a la justicia. Muchas víctimas enfrentan dificultades para acceder a la justicia y reclamar la reparación que les corresponde. Falta de recursos. La falta de recursos económicos y humanos limita la capacidad del sistema para brindar una reparación integral a todas las víctimas. Falta de conciencia. A veces, las víctimas no son conscientes de sus derechos a la reparación o no saben cómo acceder a ella. Complejidad del proceso. El proceso de reclamar la reparación puede ser complejo y burocrático, lo que puede dificultar el acceso de las víctimas a la justicia. Insolvencia del delincuente. Si el delincuente no tiene los medios para pagar la reparación, la víctima puede tener dificultades para obtenerla. Avances recientes. Ley Micaela. Esta ley, promulgada en 2019, busca garantizar la capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ley de Violencia de Género. Esta ley, promulgada en 2009, establece un régimen de protección integral para las víctimas de violencia de género, incluyendo la reparación económica y la rehabilitación. En resumen, la reparación digna en Argentina es un derecho fundamental, pero su implementación práctica aún presenta desafíos. La falta de recursos. La complejidad del proceso y la falta de conciencia son algunos de los obstáculos que dificultan el acceso de las víctimas a la reparación que merecen. Sin embargo, los avances recientes en materia de legislación y políticas públicas muestran un compromiso por fortalecer el sistema de reparación a las víctimas. ¿Qué leyes rigen la reparación digna en Argentina? En Argentina, la reparación digna a las víctimas de delitos está regulada por diversas leyes, cada una con un enfoque específico. Estas son algunas de las leyes más relevantes. Ley 24.411. Esta ley, promulgada en 1994, establece una reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado. Se centra en la indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado 1. Ley 25.914. Esta ley, promulgada en 2004, otorga indemnización a las personas que nacieron durante la privación de la libertad de sus madres o que siendo menores estuvieron detenidos en relación a sus padres, siempre que estos hubiesen estado detenidos o desaparecidos por razones políticas. Ley 26.564. Esta ley, promulgada en 2010, amplía los beneficios de las leyes número 24.043 y número 24.411. Brindando una mayor cobertura a las víctimas del terrorismo de Estado 1. Ley 26.742. Esta ley, promulgada en 2012, es conocida como la Ley de Muerte Digna y regula el derecho a la muerte digna, incluyendo la eutanasia. Si bien no se centra específicamente en la reparación, reconoce el derecho del paciente a decidir sobre su propio final de vida. Ley 27.452. Esta ley, promulgada en 2018, es conocida como la Ley Brisa y establece una reparación económica para los hijos de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar o de género. La reparación busca garantizar que estos niños y adolescentes crezcan en un ambiente sano y libre de violencias. Es importante destacar que estas leyes no son las únicas que abordan la reparación digna en Argentina. Existen otras leyes y normas que regulan la reparación a las víctimas de delitos, como la Ley 26.834, que establece un régimen de reparación integral a las víctimas de delitos. En resumen, la reparación digna en Argentina está regulada por un conjunto de leyes que buscan garantizar la protección de las víctimas de delitos. Sin embargo, la implementación práctica de estas leyes aún presenta desafíos, y es necesario seguir trabajando para garantizar el acceso efectivo a la reparación para todas las víctimas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.